Todos los asistentes están en modo de solo escucha. Hola, muy buenas tardes a todos ustedes. Muy buenas noches también. Estamos haciendo una prueba de sonido y de imagen. Les agradezco, por favor, utilicen la opción de preguntas y me acerquen sus comentarios. Si escuchan correctamente, también si quieren agregar de dónde están oyendo o participando de este webinar de inicio de semana, del día lunes. Muchas gracias. Ya los primeros están acercando sus comentarios. Bien, perfecto. Muchísimas gracias César de Colombia, Hugo, buenas tardes, también de Chile, el audio ok. Perfecto. El resto de los participantes. Bien, Martín, Juan Manuel, bienvenida Mariela, tenemos una mujer por allí, de Santiago, Argentina. Perfecto. En minutos más estamos dando inicio a este webinar, esperando que se sumen los nuevos participantes, muchos invitados al día de hoy. En minutos nomás los estoy contactando. Muchas gracias. Bien, ahora sí, muy buenas tardes, noches. Les quiero dar un saludo cordial a todas aquellas personas que nuevamente se acercan y comparten semana a semana este espacio, este webinar que hemos desarrollado junto a XTV y que tiene como objetivo poder acercar comentarios, opinión, análisis de qué es lo que entendemos puede llegar a suceder esta semana. Les agradezco tengan a bien, ahí se están sumando algunas personas más, me confirmen si me están escuchando correctamente. También les agradezco siempre que compartan de dónde están, de dónde son, de qué lugar de Latinoamérica, del mundo nos están oyendo. Siempre es bienvenido. También los voy a invitar a que acerquen todo tipo de preguntas y comentarios. Siempre es bueno o leerlos, en este caso, saber qué está sucediendo, qué opinan, qué les parece, qué expectativas tienen de este espacio. Para los que no me conocen, mi nombre es Facundo Molina, soy director de MolFX, una entidad que se dedica a la formación y capacitación de traders en los diferentes mercados. Creemos que el estudio del análisis técnico fundamental, de las estrategias de administración de capital, de desarrollo de sistemas, de la estadística. También creemos que tener un mentor, una persona que los acompañe en la toma de decisiones, son herramientas muy importantes y para poder desarrollarse en un camino exitoso en estos mercados. ¿Me escuchan correctamente? Sí. Perfecto. Muchas gracias, Martín. Francisco, ¿me escuchás bien? Bien, excelente. Perfecto. Voy viendo también ¿cómo se llama? Sus preguntas, sus comentarios. Perfecto. Sé que me están viendo bien. Bien, excelente entonces a todos ustedes. Avanzamos sí, con el webinar. Pueden utilizar la parte donde dice preguntas para acercarme cualquier tipo de comentario. También hay un chat habilitado. Pero en principio, todo comentario, toda duda, toda inquietud que tengan en línea, sí la pueden acercar. ¿El audio es correcto? Perfecto. César, ¿me escuchas bien?
¿El resto me escucha bien? ¿No me están entrando los mensajes? Muchísimas gracias. Muy atentos, bien, bien. Bien, vamos entonces un poco bueno, una semana, la realidad es que uno si tuviese que elegir una semana para poder brindar comentarios, seguramente las primeras semanas de cada mes son más que relevantes y en este caso la primera semana con algunos días de agosto y varios de julio, con toda la cantidad de sucesos que van a ocurrir, es una semana importante desde el punto de vista de toma de decisiones. En esta primera parte, ¿sí? Vamos a mencionar qué está sucediendo y qué vemos en los mercados. ¿Sí? Una semana que tendrá noticias y decisiones de varios de los principales bancos, ¿sí? Centrales, probablemente y como suele acostumbrarnos, sin un horario estimativo sobre el cierre de este lunes e inicios del martes conoceremos las minutas del Banco de Japón y veremos si se presenta el discurso de su presidente, que como suele acostumbrarnos, no tiene una decisión, un horario fijo en cual va a brindar sus comentarios y sus comunicados en este momento importante donde pasó hace muy poquito, ¿sí?, la decisión del Banco Central Europeo que fortaleció al euro en un segundo movimiento y muchos todavía se siguen preguntando por qué se fortaleció el euro si en realidad los tipos no se modificaron. Bueno, esto me es importante para tomar ejemplo y anticipar lo que puede llegar a suceder esta semana, ¿no? Una semana también muy cargada de datos económicos. La expectativa de la semana anterior era que el Banco Central Europeo actúe, ¿sí? Actúe y que haga una nueva reducción de los tipos de interés que están cercanos a ceros. ¿Sí? En este caso se iba a reducir en 10 puntos, ¿sí? Los depósitos bancarios, en 10 puntos básicos. Eso era lo que esperaba la mayor cantidad del mercado consultado. Y de hecho había una parte que en el último tiempo se había posicionado para que esa disminución, ¿sí?, sea no solamente de 10, sino de 20 puntos, sea más agresiva. ¿Por qué? Porque claramente los indicadores económicos en la eurozona vienen mostrando, ¿sí?, cómo es la presencia de caídas, retrocesos, ¿sí?, y posibles recesión. Entonces, se opinaba, ¿por qué esperar más algo que se puede actuar de anterior y poder reactivar y poder ayudar a la economía? Sin embargo, por lo pronto no se tocaron los tipos se mantuvieron en cero y un mercado que esperaba caídas y caídas quizás mayores que se fueron incrementando en el último tiempo, encontraba una noticia en el corto plazo que fue mejor de la esperada. Entonces, por eso es que explican los analistas desde el punto de vista fundamental que ese primer movimiento del euro a la baja ante el resto de las monedas, después se vio no solamente nulo, sino que se observó un movimiento en sentido contrario, y ese movimiento en sentido contrario terminó con ¿cómo se llama? Una fortaleza del euro en el cierre de semana. Así que, por un lado, entonces, como le decíamos, tendremos, ¿sí?, en el cierre del día de hoy, inicio del día de mañana, decisiones del Banco de Japón, una semana que el plato fuerte lo tendrá el día miércoles, todos los mercados están a la espera de la decisión de la Reserva Federal, la cual venimos siguiendo desde hace rato, sumamos informes, comentarios y no nos cansamos de repetir cómo ha modificado su discurso, el cual a principios de año se hablaba de nuevas subas de los tipos de interés, después de que los tipos se mantendrían en los niveles actuales y ahora se habla de disminuciones. De hecho, hoy en día el mercado está esperando una caída, una reducción de los tipos de interés en 25 puntos y algunos esperan que quizás en forma sorpresiva el recorte de los tipos de interés no sea de 25, sino de 50. ¿Y por qué lo ponemos a Trump al lado de Powell o detrás de Powell con esa mirada en esta foto? Porque finalmente, y después de descartar en varias oportunidades, Jerome Powell que la Fed es un organismo independiente de la política y del órgano político de Estados Unidos, y esto obviamente en respuesta a lo que el presidente de los Estados Unidos hizo pie desde hace muchos meses, de que los tipos de cambios del precio de dinero del dólar estaban muy altos, que debían bajar los tipos, que tenían que ayudar a la reactivación económica, a los mercados.
finalmente sí cambió y hoy se está hablando que la Reserva Federal no solamente va a bajar 2 veces los tipos, sino hasta 3 veces serán los recortes durante el 2019 en las próximas reuniones del año. Así que, sin duda alguna, el día miércoles tendremos como cita de relevancia a la tarde las minutas del FONC, y del FONC es Federal Open Markets Committee, el órgano dependiente de la Reserva Federal de velar por la política monetaria, y media hora más tarde el discurso de Jerome Powell. Como si esto no fuese poco, tendremos el día jueves, ¿sí?, la reunión de política monetaria del Banco de Inglaterra y el reporte de inflación. No podemos dejar de lado lo que está sucediendo actualmente, después obviamente la remoción de la primera ministra, ex primera ministra Theresa May, ya tenemos a Boris Johnson, ¿sí?, enfrente de la entidad, y un plazo que entró en cuenta regresiva para saber de qué manera, ¿sí?, el Reino Unido va a abandonar la Unión Europea. El plazo está firme, ¿sí?, sobre fin de octubre está la decisión, y toda esta incertidumbre empieza a golpear. ¿Y de qué manera empieza a golpear? Con una importantísima caída en la libra esterlina en el inicio de esta semana, con mínimos anuales, fuerte y veloz caída para el inicio de la libra esterlina ante el resto de las paridades, dólar, yen. En un rato vamos a analizarlo desde los gráficos, ¿sí?, y los invito en este momento para ir sumando en este diálogo que está abierto a través de preguntas a todas aquellas paridades o indicadores, ¿sí?, o metales o commodities en el cual les gustaría que podamos abordar en tiempo real. En unos minutos más nos iremos ya a los gráficos y analizaremos el posible escenario para esta semana. Por lo pronto, entonces, semana de bancos. Banco de Japón abre el día de hoy, sigue posteriormente el día miércoles la Reserva Federal y por último el día jueves, sí, el Banco de Inglaterra. Bien. Pero bueno, siguen los hechos. ¿Y por qué siguen los hechos? ¿Y por qué decimos esto? Porque claramente siguen acercamientos, siguen distancias, siguen acciones respecto a lo que está sucediendo actualmente entre esta guerra comercial que inició Trump, que constituyó, sí, China, y se prolonga, sigue, continúa, y hasta dónde, cómo, de qué manera. Bueno, claramente esta semana nuevamente el mundo está pendiente, ¿sí?, desde este día lunes a cualquier novedad, ¿sí?, que se produzca de Shanghái. Claramente tendremos una reunión entre las delegaciones de Estados Unidos y China, estas dos grandes economías que están con una partida de ajedrez en donde uno mueve una ficha y el otro ataca, y bueno, está el mercado y el mundo a la expectativa de que a ver si hay una especie de avance, negociación de un acuerdo comercial que sea o que se desea sea en forma permanente y ponga fin a todas estas tensiones que actualmente están ocurriendo entre estos dos países, ¿no? Veremos a ver qué sucede si en estos días con respecto a las negociaciones de estas dos delegaciones, y lógicamente también el mercado está a la espera de lo que pueda llegar a suceder. ¿Por qué hablo del mercado? Porque cuando comenzaron estos idas y vueltas impactó, se habló de incertidumbre. Cuando aparece la incertidumbre aparecen los activos que se fortalecen ante incertidumbre, y claramente se empezaron a mover los mercados y de una manera muy fuerte. Bien, voy avanzando y mientras avanzo estoy leyendo si algunos de ustedes que empiezan a acercar alguna pregunta y algún comentario. Aquí César me habla un poco de algunos metales y me pregunta por el oro. Vamos a ver si podemos verlo más adelante. Sobre el cierre con algunos commodities también tenemos alguna consulta también de Hugo. Hola Hugo, buenas tardes. No recuerdo haberte leído, pero me encantaría saber de dónde nos estás escribiendo. Me pregunta sobre la inversión extranjera con bajas tasas. Bueno, clarísimo y es muy interesante. Lo que pasa es que me gustaría que me vendes más comentarios, porque en realidad la inversión extranjera, si a bajas tasas, ¿sí?, donde el mundo tiene bajos tipos de interés. Claramente algunos en menor medida y otros en mayor medida. No nos olvidemos que el modelo japonés está siendo cada vez más copiado, pero por otro lado también se finalizan estas herramientas que poseen estas entidades bancarias para poder impulsar el desarrollo económico de sus economías.
Entonces, claramente nos encontramos en puntos álgidos donde es un placer leer tanta cantidad de personas que apoyan desde el punto de vista fundamental, con diferentes hechos, argumentos, qué es lo que puede llegar a suceder. Pero claramente, de mi lado, lo que recomiendo es cautela, ¿sí? Y cuando hablamos de cautela es que hay muchas bombas armadas posibles a estallar, o sea, hay muchos focos y en caso de que estallen, lógicamente es que va a impactar y va a impactar de una manera muy, muy fuerte, muy importante en los mercados. ¿Sí? Esto no lo dudemos, ¿no? Así que bueno, interesante, ¿no? Esa es mi idea. Interesante lo que venimos, lo que estamos viendo y lo que vamos a seguir viendo. Así que bueno, como decíamos, estamos en medio de una semana donde hay avances, negociaciones entre China y Estados Unidos y una semana también donde se conocerán los datos de empleo de Estados Unidos. El día viernes, anticipado por el día miércoles, anticipado porque el miércoles a las 8:30 horas desde Nueva York se conocerá el informe ADP, Automatic Data Processing, que tiene como fin, ¿sí?, medir el cambio del empleo no agrícola desde el sector privado. Es un dato que es muy importante debido a que mide y es muy tenido en cuenta para anticipar lo que puede llegar a suceder el día viernes. ¿Qué pasará el día viernes? 8:30 horas desde los Estados Unidos. Se conocerá en forma simultánea la tasa de desempleo, la cual está en mínimos históricos, niveles cercanos a pleno empleo, y también se conocerá las nóminas de empleo no agrícola de Estados Unidos. Ese informe que mide esa porción del empleo de mayor valor agregado hacia la economía y que es tenido en cuenta y que ha mostrado niveles de crecimiento de los mejores en los últimos 10 años. Así que atentos, ¿por qué? Porque aparte ha sido ese horario, 8:30 horas Nueva York, el horario donde mayor movimiento, mayor volumen se producen, no solamente en el mercado de monedas, en el mercado Forex, sino también en el mercado de commodities. Sí, obviamente los commodities cotizan en dólares y lógicamente a la expectativa de qué puede llegar a suceder con la apertura de los mercados americanos y con la cotización de los mercados europeos. Bien, acá tengo algunas otras preguntas. Bienvenido Agustín, de Argentina. Vamos a Argentina todavía, cada día hay más personas que estudian los mercados. Pregunta nos acerca de qué podría llegar a suceder con el oro. Bien, son varios los que están interesados en el oro. Así que bueno, en esta tercera parte que nosotros tenemos desarrollada en estos días lunes de webinar donde analizamos la semana, ¿sí? Trataremos de ver qué está sucediendo en el oro, sobre todo desde el punto de vista técnico y qué zonas a considerar. Así que atento, Agustín, un ratito. Atento también, César, que me preguntabas también. Y por favor, Hugo, que hace un rato me hacías algunos comentarios, te agradezco si me podés ampliar un poco más tu pregunta, a ver si te puedo hacer algún comentario un poco más útil para vos. Así que como les decíamos y como anticipábamos entonces, semana muy intensa de la cantidad de información que se va a brindar, muchas expectativas. Esas expectativas obviamente seguramente traigan movimiento a los mercados, hoy lunes, miércoles, jueves, viernes, y para ser un poco más preciso, los invito entonces a conocer, a nuestro entender, cuáles son estos datos desde el calendario económico que sin duda alguna brindarán y movimiento y de importancia en los mercados. Y cuando comienzo y muestro esta filmina, tengo resaltada ese día miércoles después de la decisión de los tipos de interés, que en principio esperamos sean reducidos en los 25 puntos, así hablan los analistas. Media hora más tarde tendrá el turno Jerome Powell, su voz, su micrófono y el mundo a la expectativa de lo que pueda llegar a suceder. Repasando un poco lo que conversábamos recién, hoy lunes 29 de julio, con horario tentativo, no hay un horario claro. En Japón se conocerán las minutas monetarias y martes a primera hora, un poco más tarde, sin horario definido, ¿sí?, estará la conferencia de prensa del Banco de Japón. Yendo al horario americano y sin datos de relevancia en los Estados Unidos, el día martes 8:30, ¿sí?, y cerrando el mes de julio, en los últimos días, conoceremos los gastos personales de Estados Unidos, un informe muy tenido en cuenta, lógicamente, en la medición de los datos económicos.
y posteriormente el índice de confianza del consumidor 1 hora y media más tarde. Posteriormente, ya con el cierre del día en horario GMT, todo lo que estamos observando acá es horario del este, por un lado horario de Nueva York, por otro lado horario argentino 1 hora más tarde. Conoceremos de China el PMI, el Purchasing Manufacture Index de manufacturas de China, y en simultáneo en Nueva Zelanda se conocerá el informe de confianza de negocios. Media hora más tarde conoceremos la inflación minorista o el índice de precios al consumidor desde Australia como datos de relevante. Como pueden observar, días cargados en el cierre, en esta semana, en el cierre del mes de julio. Miércoles 31 de julio, como hacíamos mención, atentos a lo que nos pueda dejar el ADP, ese cambio del empleo agrícola de Estados Unidos, 8:15 hora de Nueva York. Más tarde desde Canadá se conocerá el Producto Bruto Interno, 8:30. Mencionamos, cuando hablamos de este tipo de informes, atentos a los que operan el dólar canadiense con el resto de las paridades. ¿Por qué? Porque puede haber alta volatilidad, amplitud de spread al momento, minutos antes del anuncio y obviamente unos minutos también posteriores. El día clave, a nuestro entender, ¿sí? O uno de los días claves, pero bueno, el mercado está a la espera de que pueda llegar a suceder con la Reserva Federal. Ya lo mencionamos, lo recordamos, 14 horas el anuncio oficial, media hora más tarde el discurso de Jerome Powell desde la Fed. Por último y a última hora, el inicio de los mercados asiáticos, en el cierre horario del este, ya en horario GMT, inicio de nuevos días. De China se conocerá el informe PMI Caixin de manufacturas. Luego de concluido julio, tenemos 2 días también muy importantes, ¿sí? El 1 de agosto y el viernes 2 de agosto. El jueves 1 de agosto los datos vendrán desde Reino Unido, será el turno del Banco de Inglaterra, la votación de los tipos de interés, la meta de política monetaria, y media hora más tarde su gobernador, Mark Carney, ¿sí? Brindará obviamente el discurso posterior que nos tiene acostumbrados. Desde Estados Unidos, y en inicio de nuevo mes, ¿sí? Un informe también de relevancia de manufacturas, el PMI, y a última hora desde Australia, el informe de ventas minoristas a las 21:30 desde Nueva York. Ya de lleno, el día viernes, y otro de los platos fuertes en los mercados, como decíamos hoy, tasa de desempleo y nóminas de empleo no agrícolas. Bien, preguntas y comentarios. Pocas, algunas, perfecto. Entonces los invito a acercarnos a la plataforma, y dentro de la plataforma ver un poco lo que está sucediendo. Recién preguntaban el oro, ¿sí? Pues vamos a hacer al revés de lo que solemos hacer en otros momentos y vamos a comenzar por el oro, ¿sí? Aquí nos encontramos directamente en la plataforma Xstation. Vamos a irnos a los commodities. Y me preguntaban del oro. Bien. Si tienen preguntas particulares, este es el momento para poder acercarlas. Si mal no recuerdo, era Agustín, César. Pero bueno, aquí tenemos al oro. Fíjense un gráfico que compartimos en el pasado y lo mantenemos porque son gráficos mayores. Generalmente, esto es algo que yo siempre recomiendo, comenzar a hablar de temporalidades mayores, porque claramente los cambios de tendencias primero comienzan por temporalidades mayores y luego siguen por temporalidades menores. Es importante cuando uno elija un instrumento a operar, en este caso estamos en el gold, en un commodity, y a partir del gold lo que estamos observando lógicamente es que en el último tiempo, en las últimas semanas, con velas verdes que nos indican que han sido de tendencia alcista, han quebrado niveles máximos, ¿sí? Y han revertido una tendencia. Nosotros hacíamos mención y nos mantenemos todavía firmes desde el punto de vista técnico que el oro nos viene mostrando un patrón de cabeza y hombros múltiples. Esto nos indica que a partir de una caída hubo nuevos mínimos, ¿sí? A modo de formación de hombros, una cabeza con mínimos inferiores, y luego, a partir de allí, el metal dorado ha empezado a conformar una senda de mínimos ascendentes revertiendo la tendencia.
Fíjense que por allá, por el 2015, cotizaba en zona de mínimo cerca de 1038, 1040, y a partir de ahí recuperaciones, retrocesos y recuperaciones, pero los mínimos anteriores nunca fueron tocados hasta el momento, lo cual implica un cambio de dirección. Por otro lado, nos mostraba una zona de cuello, una zona del neckline en estos máximos que detenía, que no podía superar cerca de la zona de 1360, 1370, y este año, ¿sí? Finalmente lo que vimos es un impulso muy grande, conformar máximos históricos, y en este momento, en las últimas semanas, y lo vamos a ver más claramente en los últimos días, lo que nos está mostrando, nos fuimos muy chiquititos, lo que nos está mostrando el oro es un ida y vuelta, todavía no en un patrón del todo sí, formado, pero claramente hay una figura ¿sí? que podría indicarnos una suerte de lateralización para una continuación. En su momento pensábamos y estimamos que era un triángulo simétrico, sin embargo, ha quebrado al alza y se ha vuelto a meter dentro de este patrón que pareciera ser ahora un triángulo ascendente. Cualquiera de las dos figuras, tanto un triángulo simétrico como el triángulo ascendente, ¿sí? que es detenido por la zona de máximos en 1440, 1445, tienen implicancias de prolongación, de continuación del movimiento de tendencia mayor. Nosotros observamos ¿sí? y esperamos en este contexto desde el punto de vista fundamental, ya he explicado y ya he hablado de incertidumbre, donde se le están acabando las armas a las entidades emisoras o, mejor dicho, responsables de política monetaria de los diferentes países, ¿sí? se están quedando sin armas para poder ¿sí? Actuar en pos de alimentar y activar la economía, y claramente estamos observando lógicamente varios años ¿sí? de subas después de esa crisis 2008-2009. Esos focos que actualmente recién mencionábamos, hay problemas, sí, obviamente, de una guerra comercial entre China y Estados Unidos, se ha extendido también a Japón versus Estados Unidos, también se ha sumado a algunos vaivenes con la eurozona, hay un posible litigio a partir del estrecho de Hormuz entre Irán y Estados Unidos por el petróleo. Entonces aparecen focos los cuales pueden ser argumentos para una posible crisis. Vemos los índices bursátiles en máximos históricos no vistos anteriormente, un importante ciclo alcista también que comenzó en 2008-2009 y continúa actualmente. Perdón, acá estoy leyendo, había dejado un poco de lado las preguntas, que el audio un poco se quedaba. ¿Me escuchan ahora claramente? ¿Me podés confirmar, por favor, Francisco, César, Hugo, Martín, Micaela, aquellos que están escribiendo, Martina? Ahora se escucha perfecto, muchas gracias. Por ahí es algún tema particular de uno de ustedes, o por ahí fue un microcorte. Bien, muchísimas gracias. Volviendo al oro, nosotros lo vemos al alza. Hay oportunidad, sí, en el oro, claro está. Hay mínimos ascendentes, hay una zona muy clara en 1440, 1445. Por encima de estos niveles, nosotros creemos que el oro puede subir y subir fuertemente. Objetivos por allá ven en nuestro gráfico cerca de la zona de 1750, 1755 como objetivo primario, y ese es el nivel donde podría ir. Claramente, no solamente desde el punto de vista fundamental, ¿sí? Como solemos decir estas últimas semanas, es nuestro automóvil, nuestro vehículo, pero claramente el análisis técnico es el conductor. Nos está diciendo a partir de qué niveles si nosotros podemos tomar decisiones. Por encima de 1440, 1445 nos ponemos al alza al oro, por debajo de esta zona de 1380, un poco más arriba en este momento, ¿sí? Podríamos mencionar en la zona de 1400, ¿sí? Tendrían que estar nuestros límites de pérdida y abandonar esa posición al alza. Así que bueno, dudas, preguntas sobre el oro, pude contestar a aquellas personas que tenían interés, y bienvenido obviamente sea todo otro comentario que quiera que acerque. Bien, preguntas más puntuales. Acá me preguntan si qué es mejor, esperar el quiebre del triángulo para ponernos en alza o tomar la posición ahora. Bien, yo lo que suelo recomendar es que ustedes tengan sus propias herramientas para tomar decisiones.
lógicamente que por encima de los máximos actuales, el oro debería entrar en tendencia y incrementar su velocidad. Podría haber una especie de pullback y luego un movimiento al alza. Podríamos esperar al quiebre, también podríamos tomar una decisión sí, cerca de los mínimos porque el stop loss debería ser mucho más corto y eso nos hace que tuviésemos un límite de pérdida menor. Son decisiones diferentes. Hay que ver también si la decisión la vamos a tomar para tomar una posición de mayor largo plazo o aprovechar los movimientos idas y vueltas en gráficos diarios, horarios o en minutos. Depende de la estrategia, depende del capital que uno tenga, depende el riesgo a asumir, es la decisión que uno va a tomar. ¿Sí? Por eso digo que es importante tener en cuenta todos estos factores antes de avanzar con la toma de decisiones. ¿Bien? Perfecto. Acá me pregunta Agustín también, ¿cómo afectaría la baja de tipo de la Fed en el oro? Bueno, claramente, si nosotros cuando observamos reducciones de tipos de interés en una moneda, en este caso en Estados Unidos, la moneda que se vería perjudicada es el dólar. ¿Sí? O sea, lo que esperaría el mercado, lo que pasa es que acá tenemos en cuenta lógicamente también las expectativas. Fíjense lo que ha pasado ¿sí? con el euro la semana pasada, caso similar puede pasar ahora. ¿Sí? Un recorte de tipos acorde a lo esperado debería debilitar al dólar. ¿Sí? No hablamos ni del corto ni del mediano plazo, pero sí lógicamente que debería debilitar al dólar. Ahora, si este recorte ya está descontado por el mercado, entonces, que esto suele suceder después, ¿sí? El dólar puede no afectarse o hasta incrementarse. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque si la Fed recorta los tipos, estos tipos afectan al dólar en forma negativa, lógicamente que veríamos un movimiento al alza en el oro. ¿Sí? Esto obviamente que es consecuencia, una secuencia lógica. Pero para esto lo que primero que tiene que debilitarse es el dólar. ¿Sí? Una debilidad del dólar seguramente traiga una fortaleza del oro. Pero también el oro se fortalece ante incertidumbre. Si el tono de Jerome Powell es dubitativo, si de pérdida de poder, también obviamente debilitaría ¿sí? a la economía americana y fortalecería por un incremento de la incertidumbre. Entonces, a veces los factores que terminan afectando los precios son diferentes a lo que nosotros estimamos por un peso relativo superior, distinto, diferente, y esto es lo interesante y lo atrapante de estos mercados. No sé si pude responder, Agustín, pero lógicamente son muchos los factores que afectan y no es uno solo. Entonces sería erróneo de mi lado decirles una relación matemática en mercados que no son exactos. ¿Sí? Estos son mercados que tienen en cuenta conductas humanas. Nosotros no somos ni robot ni reglas matemáticas. Y la realidad es que hay probabilidades de ocurrencia que varían acorde a los hechos y a las causantes. Entonces pueden modificarse otras cosas también. Bien, perfecto. Vamos a irnos un poco también a otras cotizaciones y a lo que viene sucediendo. No quiero dejar de lado algo muy relevante que nosotros vimos en el día de hoy y lo observamos claramente, que fue en las cotizaciones que lógicamente vienen a la libra esterlina. La incertidumbre está creciendo en Reino Unido y lo que vimos hoy y lo que vamos a ampliar en este momento es ese tremendo velón rojo en gráficos diarios. ¿Y por qué se los pongo así? Porque miren si en los últimos días, estos son patrones diarios, que no ha habido una caída tan importante ¿sí? en mucho tiempo. Si uno puede observar, ¿sí? en este momento, la última vela, la vela de hoy, que todavía no ha cerrado en la plataforma de Xstation, ¿sí? en XTB, tenemos una caída de unos 160, 163 pips, algo no visto en mucho tiempo en la libra esterlina. Más allá que la libra esterlina se ha debilitado y se encuentra ¿sí? en mínimos no vistos en mucho tiempo, claramente la caída de hoy, la debilidad, ¿sí? nos está mostrando que el escenario bajista podría incrementarse. Y cuando nosotros hablamos de paridades de monedas, no solamente tenemos que tener en cuenta lo que está pasando en Reino Unido, sino también lo que puede llegar a pasar en Estados Unidos. Uno de ustedes me preguntaba recién, ¿qué pasa si se reducen los tipos en Estados Unidos? Bueno, lógicamente el débil sería el dólar. Y en una paridad como la libra-dólar, si la libra está débil, pero por otro lado el dólar está débil, si deberíamos empezar a estudiar si la fuerza relativa de ambas debilidades. La debilidad de la libra
la haría caer, pero sin embargo la debilidad del dólar no la haría caer tanto. Entonces, estaríamos evaluando una diferencia de debilidades porque tanto numerador como denominador estarían a la baja. ¿Me explico? Entonces, siempre es importante observar y ver lo que viene sucediendo con gráficos mayores, ¿sí? Y poder apreciar lo que mencionamos hace un rato respecto a esto, ¿sí? Que creíamos en su momento podría tratarse de un patrón de cambio de tendencia que en principio está roto, lo ha quebrado, si hablamos de que podríamos encontrarnos de una especie de un hombro, de una cabeza y un segundo hombro. Ahora podríamos estar evaluando un triple piso, pero lógicamente lo que está sucediendo, ¿sí? En la libra es que se encuentra a la baja y pareciera todavía no tener ningún punto de tensión cercano. ¿Por qué? Porque los mínimos actuales vienen quebrando mínimos anteriores. En este momento, en la zona de 1.2220, fíjense en gráficos, está cotizando en niveles, ¿sí? Que no veíamos desde marzo del 2017, ¿sí? Esto habla de la debilidad de la libra esterlina, quiebres de mínimos anteriores. Entonces, si uno tuviese que trazar escenarios respecto a la libra dólar, nos encontraríamos claramente en un escenario pura y exclusivamente a la baja, nuevos mínimos no vistos desde hace mucho tiempo y ningún patrón a la vista, ¿sí? Que nos indique un cambio de dirección. Tendríamos que ir a buscar en mínimos anteriores y los mínimos se encuentran cerca de 2090, 1.21, ¿sí? Como decíamos recién en el 2007, en marzo del 2007, llegó a la zona de 1.2106, entre 1.20, 90 a 1.2111, nos encontramos con la primera zona de parada, ¿sí? Así que 1.21 debería ser el nivel próximo de tensión de la libra esterlina en días, que aparte de conocerse la Reserva Federal, ¿sí? La decisión, perdón, de la Reserva Federal también se conocerá la decisión, como decíamos, del Banco de Inglaterra. Bien, más preguntas sigo leyendo. Bien, hablábamos recién con respecto al oro. Me preguntan acá qué pasa con el UK100, ¿no? CFD que refleja la cotización del FTSE, del índice de Reino Unido. Bien, vamos a meternos un poco con índices antes del cierre también. Acá también me preguntan qué pasa con sobreventas, sobrecompras, en qué momentos. Bueno, claramente, primero vamos a hablar de qué significa una sobreventa, una sobrecompra, ¿no? Implica que cuando el mercado lógicamente se encuentra vendido, aparecen niveles de sobreventa en los indicadores, pero por un lado nos está indicando que el mercado está en dirección tendencial. Si nosotros nos encontramos una tendencia, nos decía Charles Dow en sus postulados que una tendencia se encuentra vigente hasta que se demuestre en principio lo contrario, que haya un principio de confirmación de cambio. Entonces, si tuviésemos que trasladarlo a la libra esterlina se encuentra a la baja. Un inicio semanal y un cierre de mes próximo en zonas de mínimos nos dan clara indicación de que la tendencia a la baja se encuentra vigente. Y más allá que ha caído, y una caída ha caído en forma muy veloz, no hay ningún indicador desde lo técnico que me indique que tengo que ir en sentido contrario. Por lo pronto hay una caída y no hay todavía ni desaceleración. Si tenemos que observar gráficos menores, por ejemplo en gráficos diarios, acaba de abrir el nuevo día, ¿sí? Y tenemos una pequeña vela verde después de esta importante caída. ¿Podríamos ver una lateralización en los niveles actuales? Sí, claramente en gráficos de 4 horas y en día podríamos verlo. De hecho, por debajo tenemos el momentum, que mide la velocidad del movimiento, y pareciera que nos está mostrando una desaceleración, y lógico que tiene que haber. Pero somos fervientes creyentes del análisis técnico, de la filosofía de masas, y para que nosotros veamos si una zona lógicamente de sobreventa y un cambio direccional, tenemos que ver por lo menos un doble intento de quiebra a la baja. Hasta que no haya un doble intento de quiebra a la baja, si doble intento, obviamente, de quiebra a la baja, hace un doble rebote, un posible movimiento de confirmación infructuoso, y a partir de ahí podríamos hablar de una corrección mayor, una extensión de esa corrección
para con el paso del tiempo poder hablar de un cambio de tendencia. No sé si soy claro, si podemos avanzar con alguna otra cosa o quieren, si hacemos otra pregunta más de libra esterlina, bienvenida. Bien, perfecto, sin preguntas, pero son muy bueno leerlas, muy bueno observarlas y más que nada, más que interesante poder brindarle mis comentarios. Mientras espero alguno otro que me vaya comentando, sí, voy compartiendo con ustedes los principales índices y sobre todo recién observaba a alguno de ustedes que me hacía preguntas de del UK 100, ¿no? del FTSE, como le llamamos nosotros, y obviamente un FTSE que ante la debilidad de la libra se fortalece, ¿sí? Y llega a máximos de varios meses. Fíjense que se encuentra en este momento cercano a 7.620, niveles máximos que nos veíamos desde fines del 2018 y importante zona de congestión, pero es importante observar también lo que está sucediendo en este índice a nivel mensual. Bien, ¿por qué? ¿Por qué a nivel mensual? Porque hacía mucho tiempo no lo veíamos en niveles tan altos. O sea, otro índice más que se suma a volver a cotizar en niveles cercanos a máximos históricos. Fíjense, sí, que acá como lo vemos en el UK 100, 7.860 ha sido la zona de máximos históricos y luego de un importante retroceso, nosotros tenemos un nivel importante también de resistencia en estos momentos en 7.750. ¿Sí? Desde la zona actual, 7.620, donde cerró en el día de hoy, con importantes ganancias en el inicio de semana, nos encontramos con, si quiebra los niveles, en los próximos días poder alcanzar, ¿sí?, nuevamente la zona de máximos históricos. Y voy a utilizar este índice para incorporar estos comentarios que le decía, o sea, la tendencia, como pueden observar en gráficos, en este caso mensuales, ha sido y es y se mantiene en dirección al alza. Fíjense lo que ha sucedido con este índice a partir del 2008, a partir de esa importante crisis que vivió a nivel mundial todos los centros financieros, que se comparó y luego se habló de una superación muy amplia respecto a esa crisis del año 30, pero fíjense que a partir de ahí la velocidad de recuperación, lateralización, nueva recuperación y empezó a formar estos mínimos ascendentes que marcan claramente la tendencia de este índice que se mantiene en dirección alcista. Ahora, siendo lo sucedido en los últimos meses, si no tuviese que trazar esa dirección de lo que viene ocurriendo en los últimos meses, podríamos observar que hay una suerte de lateralización, ¿no? O sea, ¿por qué lateralización? Porque más allá de que la tendencia es al alza y ha formado máximos históricos, pareciera que está teniendo un vaivén, un ida y vuelta, ¿sí?, desde inicios del 2017 hasta la actualidad. Entonces, nos está marcando con niveles de resistencias y soportes los dos márgenes de ese ida y vuelta. Este posible patrón que todavía no tiene confirmación podría tratarse de una bandera, de un rectángulo, y el quiebre de los niveles actuales y de los máximos históricos implicarían un incremento. Pero por otro lado, esa congestión, ese agotamiento actual, esa cantidad de factores que hablan de lo que está sucediendo en estos momentos nos podrían implicar una extensión del recorrido al alza, pero por otro lado, una desaceleración, ¿sí?, un intento fallido en varias oportunidades de querer continuar. En este caso, fíjense que podríamos ver un hombro, un posible movimiento de cabeza y podríamos extender este movimiento hasta 7.760, 50 y en caso de no superarse, otra pierna bajista y en caso de esta pierna bajista, una corrección mayor. Por intentos fallidos de continuación, podríamos ver un movimiento a la baja y una corrección. Pero ¿por qué soy de alguna manera repetitivo en este concepto? Porque los cambios de tendencia no vienen de un día para otro y no son veloces, no es que subió, cayó y no volvió a subir nuevamente. La psicología de masa nos explica que tiene que haber nuevos intentos porque la masa todavía sigue viendo lo que estamos viendo en este momento, a un FTSE al alza, ¿sí? Mientras que el FTSE 100
¿sí? Mantengan mínimos ascendentes y se encuentren con fortaleza alcista, como lo vemos en este momento, la tendencia es al alza. Necesitamos ver quiebres de soportes y quiebres de directrices para ver cambios de tendencia. En esto quiero ser muy importante. Bien, ¿algún comentario o alguna pregunta que me quiera hacer de este índice? Perfecto, Francisco, tú me habías acercado el comentario y la pregunta. Nada por ahora. Bien, excelente. Perfecto. Déjeme avanzar entonces también antes del cierre, ya cuando estamos redondeando esta sesión del día de hoy. Como suele suceder, aparecen preguntas, aparecen comentarios. ¿Sí? Acá veo a Orlando. Orlando, un gusto leerte. Me habla de algunos commodities, café, cacao, trigo. Bien, vamos a intentar ver si nos queda un ratito para poder acercarte a nuestros comentarios. Si no, Orlando, info@molfx.com es nuestro correo. Nos pueden contactar directamente con sus preguntas, sus inquietudes, o también pueden visitar nuestra página en www.molfx.com y nosotros, en caso de no acceder y no acercar, no poder darnos tiempo para hacer análisis, con gusto lo podremos compartir a través de esos medios. También nos pueden seguir por Facebook, por Twitter, por LinkedIn, en MolFX, ¿sí? Y acercarnos sus inquietudes. Les decía, algo importante en esta semana y también viene de la mano con lo que nosotros observamos y estamos viendo respecto a un posible escenario de incertidumbre, ¿no? Recién hablamos de lo que sucede con el oro. Bien, no solamente el oro reacciona al alza, sino que hay uno de los pares que a nosotros nos interesa y mucho seguir, que es el dólar yen. El dólar yen, sí, es una paridad que suele debilitarse de una manera muy fuerte en momentos de incertidumbre del mercado. ¿Qué quiere decir? Que el yen se fortalece por encima del dólar. Fíjense en lo que está sucediendo en este momento y volvemos a los gráficos semanales. Bien, el par que tiene al dólar en numerador y al yen en el denominador ha caído fuertemente como consecuencia o de la debilidad del dólar o la fortaleza del yen. Nos encontramos en este momento en el inicio de una semana donde muy posiblemente tengamos alguna noticia, una actualización del Banco de Japón o no. ¿Sí? Somos varios los que nos hemos quedado esperando alguna novedad, alguna noticia y no ha sucedido nada, ¿sí? Como también sorpresivamente ¿sí? Hemos visto comunicados que nos han impactado y han dado movimientos muy fuertes en el mercado. Lo concreto es lo siguiente, en este momento en 108.80, 108.86 en el día de hoy, ¿sí? Inició la semana al alza la paridad, implica que se ha evitado el yen y se ha fortalecido el dólar. Por un lado nos encontramos con una caída, con intentos ¿sí? fallidos que nos argumentan la posibilidad de un patrón de hombro, cabeza, hombro invertido en formación en esta paridad del dólar yen en gráficos semanales. Para esto debería haber un incremento y una superación de la zona de 108.80, 109. Y a partir de ahí deberíamos ver unos 200 pip al alza. Esto desde el punto de vista técnico. Nos está mostrando un patrón de cambio de tendencia de bajista al alza en caso de quiebre de los niveles actuales. Para esto debería debilitarse el yen y fortalecerse el dólar, o si de alguna manera, o sea, en mayor o menor medida, o fortalecimiento del dólar o debilitamiento del yen. Estas serían las alternativas desde el punto de vista ¿sí? del movimiento al alza. Podría venir desde el Banco de Japón, podría venir el día de mañana, ¿sí? en caso de la acción de la Reserva Federal. Lo cierto que hoy encontramos un patrón chartista que nos argumenta un posible cambio de tendencia. Sin embargo, aquellos que vemos y observamos el mercado, vemos que la tendencia en el último tiempo ha sido a la baja. Y esta tendencia, ¿sí? que ha venido de un movimiento cercano a 112.50 y ha formado todos máximos descendentes, pareciera que está corrigiendo y tiene ¿sí? en la zona de 38.2 de Fibonacci un nivel cercano a 109.10, 109.20, un nivel un poquito por encima de este, la zona ¿sí? de resistencia, de relevancia a tener en cuenta para una corrección mayor.
Cuando hablamos de retrocesos, estos se aplican en tendencia, en direcciones tendenciales, en movimiento claramente al alza. Lo trazamos en semana, pero se observa mucho mejor si lo llevamos a gráficos diarios. En gráficos diarios, el dólar yen, sí, como les decíamos, se encuentra lateralizando en estos momentos dentro de una tendencia a la baja mayor, que puede haber encontrado su nivel de corrección e iniciar un movimiento bajista nuevamente y con un quiebre por debajo de 107, una continuación del escenario a la baja. Entonces, en resumen, el par se encuentra en gráficos diarios en una zona definida entre 107 y 108.80, son 180 pips en zona lateral. La tendencia es a la baja, los gráficos mayores nos muestran tendencia bajista y de los niveles actuales, en caso de no ser superados por un fortalecimiento, por ejemplo, del yen o un debilitamiento del dólar, en caso que recorten los tipos, nos indicarían caídas y, lógicamente, la zona considerada es la zona de 107. Por debajo de 107 deberíamos ver un movimiento a la baja mayor cercanos a unos 180 pips de continuación de tendencia como primer objetivo. Sí, la zona de 105.20 sería el objetivo en escenario bajista. Pero por el otro lado, una ruptura de la zona de 109.10, 109.20, donde está ese 38.2, y tras un pullback nos podría argumentar a partir de un patrón de hombro, cabeza, hombro invertido, un objetivo alcista de unos 180 pips, pero al alza, ¿sí? En este caso, en la zona de 110.50, 110.60, encontraríamos el objetivo al alza ante un fortalecimiento del dólar y un debilitamiento del yen. Bien, preguntas, comentarios, alguna cosa que quieran acercar, agregar, con muchísimo gusto lo estaremos observando, compartiendo y ojalá contestando. Bien, sé que quedan algunas preguntas. Orlando, Martín, Micaela, te veo también ahí que me preguntas también sobre los pares cruzados, la libra yen. Bien, como siempre me suele quedar alguna pregunta, algún comentario, ya estamos casi sobre el cierre, no quiero quitarles más tiempo a todos ustedes, vamos a guardar este video, lo vamos a grabar y lo vamos a compartir en las redes también para que puedan acercarse a volver a verlo. Ya les quiero agradecer su tiempo, les quiero desear una muy buena semana de trading, que sin ninguna duda será divertida desde el punto de vista de la cantidad de datos que vamos a estar conociendo en los próximos días. Les dejo un abrazo cordial, como les decía recién, muy buena semana de trading y repito los medios para contactarse, tanto de Facebook, Twitter, por correo, por nuestra página web www.molfx.com, correo electrónico info@molfx.com, o también pueden encontrarnos con el usuario de Twitter, molfx, como también el usuario de Facebook, molfx. Muchísimas gracias a todos ustedes y podemos decir que en breve volveremos a encontrarnos.